A la presentación de estos dos tomos, primeros dos tomos de los viajes de las madres. Antes una aclaración, hoy Eve no puede estar con nosotros, bueno, porque después de la marcha de la Resistencia, ustedes vieron lo que fue en la lluvia y demás, 27 horas estuvieron ahí las madres, o más, me aclara Porota, y se está recuperando. Hoy tuve la oportunidad de hablar con ella, así que estaba muy contenta, bueno, la han escuchado en algunos medios hablando, está Beba y otras compañeras madres aquí con nosotros. Bueno, mi nombre es Gustavo Cirelli, no estoy acá por mí, sino porque represento en sí a un colectivo de muchos y muchas compañeras y compañeros que han trabajado con muchísimo amor en este libro, que iba a ser un libro, un tomo, y terminó siendo dos, y por suerte frenaron ahí, porque si no a la editorial nos iba a complicar bastante la edición de este material. Para aquellos que fuimos acompañando el proceso, y, perdón, aclaro, soy el prosecretario de Medios también de la Universidad de La Plata, y la editorial, la EDUL, pertenece al área de extensión, por eso tuve una participación también en seguir el proceso de edición del libro. La cercanía a madres es de hace muchísimos años, y hoy y ayer también, cuando estuve con Luis y tenía los libros en la mano, miraba cómo uno puede llegar a estos textos y cómo la vida colectiva, la vida de un país y la vida de este mundo está atravesada por los pañuelos y la vida personal de cada uno. Miraba en marzo del 91, días antes de que naciera mi hija, qué estaban haciendo las madres, y así a uno lo va atravesando todo el tiempo la historia de las madres en lo personal. Pero más allá de lo personal, estos dos tomos, que son los primeros dos tomos, los primeros 20 años de viaje, son en sí un testimonio, un acontecimiento político de una profundidad histórica de magnitud. Algo que me llamó la atención y que fui siguiendo de cerca con los compañeros y compañeras que fueron redactando el libro, hablando con Luis Arranz, que tomará la palabra, persona clave, digamos, en la posibilidad de que este sueño sea una realidad, es cómo las madres fueron dando testimonio en cada viaje, pero también cómo fueron marcando esa huella, pero sabiendo, digo, de cada viaje se traían todo. Se traían un souvenir, se traían un folleto, se traían un boleto, se traían las ponencias, y eso es hacer historia y hacer política, y dar testimonio. Cuando a fines de noviembre vine a hablar con Eve, porque la idea del libro, más allá de esto que decía antes, la cantidad de páginas y demás, el compromiso de los compañeros y compañeras de la editorial, de Facundo Ávalo, que es el director de la editorial, que laburaron todos y todas de manera incansable, era que este libro esté para la Marcha de la Resistencia, antes de la Marcha de la Resistencia, poder entregárselos a las madres antes de la Marcha de la Resistencia. Una primera presentación posible iba a ser el 6, que después decidimos que era mejor, decidió Eve que era mejor pasarla porque era 2 días después de su cumpleaños, una semana muy agitada, estaban preparando la marcha y demás. Pero bueno, para llegar a esa fecha que se llegó, lo que quería recalcar es el gran trabajo de muchísimos compañeros que están mencionados en el libro, que han redactado. Este libro tiene muchísimas cualidades, es un testimonio político, un testimonio que refleja la época de un mundo, la historia de las madres, nuestra historia misma. Es una crónica de viaje, pero una crónica de viaje de esas crónicas que se escriben en colectivo y no con el yo puesto adelante, sino con el nosotros. Y eso me parece maravilloso porque ese nosotros son las madres, ¿no? La que iluminan siempre, la que nos vienen iluminando el camino hace tantos años. Simplemente eso, agradecer, decir que fue posible también, obviamente por el trabajo de la editorial, por la decisión que tomó la editorial de La Plata hace muchos años, de la Universidad Nacional de La Plata, hace mucho tiempo ya, de dar testimonio, dejar el legado de las madres en esos libros, en esos archivos maravillosos que les quisieron arrebatar y que todavía están amenazados, ¿no? por
esta justicia bonadística que tenemos, que Pablo puede dar testimonio mejor que yo. La Facultad de Periodismo también de La Plata fue clave en todo este desarrollo, Florencia Saintud, Pablo Bilic, el vicedecano, Andrea Varela, que es la decana, todo el conjunto de compañeros y compañeras de la Universidad de La Plata. Pero bueno, era esto, agradecerles, decir que son los primeros 2 hermosos tomos de la historia de los viajes de las madres, que esperemos que haya más. Y le paso la palabra a Pedro, porque Pedro se tiene que ir en breve, tiene que ir para C5N. Gracias. Creo que siempre que venimos acá agradecemos, ¿no? Y es algo bastante particular, algo bastante característico de quienes venimos a este lugar. Solemos decir gracias. Y en este caso, por supuesto, Luis, que me llamó para escribir el prólogo, y a todas las madres agradecerles el hecho de haberme pedido que escribiera un prólogo, algunas palabras. Algo que no fue sencillo, desde qué lugar abordarlo, desde un contexto histórico, lo que estaba pasando en el mundo, desde lo personal, desde la historia argentina. No es fácil escribir un prólogo en general, porque los prólogos suelen ser, por lo general, apologéticos. Es lógico, uno por lo general escribe un prólogo de un libro con el que está más o menos de acuerdo, se identifica, a lo sumo puede llegar a problematizar un poco lo que ha leído, si es algún debate más o menos académico, pero no es fácil escribir un prólogo cuando uno, en este caso yo, siente que tiene que escribir con un pedazo de la historia. Y entonces pensé cómo mezclar algunas experiencias que yo había tenido personales y el encuentro con las madres como fenómeno. Yo lo cuento en el breve prólogo que yo vivía en el extranjero, vivía en el Estado de Israel en ese momento. Aclaro otra vez, lo dije muchas veces, pero lo vuelvo a aclarar, yo no estaba exiliado, no me fui perseguido, me fui por voluntad propia, porque muchas veces la gente me pone títulos que no tengo y no me gusta hacerlo. Pero sí estaba pendiente de lo que estaba pasando en la Argentina y en América Latina, y especialmente, por supuesto, con la Argentina y lo que significó el golpe del 76. Para algunos y algunas que están acá, por las edades debe ser difícil imaginarse un mundo sin WhatsApp, sin Internet. Es verdad. La verdad no sé cómo hacíamos sin WhatsApp y sin Internet. Y seguramente dentro de 2 o 3 años o 5 o 10 aparecerá algo nuevo que relegará WhatsApp, Internet o lo que fuere, como tantas veces ha pasado. Pero la información circulaba gracias en gran medida a colegas periodistas que podían venir, que podían contar lo que veían. El Mundial en este sentido fue muy importante para aquellos y aquellas periodistas, colegas que tienen una mirada crítica de una realidad y que son capaces de mirar un poquito al costado, incluso en el mundo deportivo. Por supuesto, uno a veces tiene la sensación de que aquellas personas que se dedican al periodismo deportivo solo tienen una pelota de fútbol en la cabeza, y si bien es cierto que muchas veces esto es verdad, no es menos cierto que los eventos deportivos han servido para visibilizar realidades frente a gobiernos que tratan de tapar lo que está pasando. En este sentido, el gobierno argentino no fue una excepción al organizar el Mundial de Fútbol. Y yo ya me había cruzado en esa época con varios sociólogos franceses que se especializaban en la crítica del deporte, y a mí me había parecido muy interesante lo que significaba una crítica del deporte en el mundo capitalista en sí mismo, lo que es el individualismo, la competencia extrema, el deseo de vencer por sobre todas las cosas, y esta relación, todo esto no lo pongo en el prólogo, pero lo agrego, y todo este vínculo que hay
entre deporte y negocios, los primeros Juegos Olímpicos modernos que nacen acompañando una exposición internacional de negocios justamente. Hoy esto ya está tan imbrincado que todos, casi que a simple vista, sabemos que el partido de River Boca se jugó en Madrid por el negocio y no por otro motivo. Pero años atrás esto no era tan sencillo ni era tan sencillo de ver, y creo que algunos sociólogos franceses, Jean-Marie Brom especialmente, fueron algunos de los que con su crítica del deporte pudieron, en mi caso personal, ampliar las mentes y entender el vínculo que hay entre deporte y política. Y por supuesto que en este sentido hay un hecho muy emblemático en la historia del siglo XX de la utilización del deporte a través de la política, que es el nazismo y los Juegos Olímpicos de 1936, y esas maravillosas, entre comillas, maravillosas películas que realizó Leni Riefenstahl, una cineasta de fuste, que por supuesto realiza una apología al nazismo con sus películas, pero donde uno siempre tiene esa dificultad de discernir lo que es la belleza estética que ella refleja, pero una belleza estética muy tamizada por el racismo y por el nazismo. Años después ella trató de explicar que en realidad ella hizo solo cine, que no estaba vinculada a la política, también tratando de separar casi como que cine, deporte y política como si fueran cosas diferentes. Y fue este acercamiento. Yo soy sociólogo, bueno, en ese momento no había terminado, pero me formé y muy especialmente en la sociología francesa, y la crítica al deporte a mí siempre me pareció algo muy interesante porque me revelaba aspectos de la política que yo no había podido ver. Sí respecto al deporte y los negocios, pero no respecto del culto al machismo, del culto a la personalidad, a la falta de lo colectivo, a esta competencia para vencer y destruir al otro. Y formándome en ese sentido, esto es una introducción para explicar por qué yo en ese momento quería que ganara Holanda y no ganara la Argentina. Y la verdad todavía no entiendo cómo hay tanta gente que, especialmente los fanáticos del fútbol, que pueden creer que su equipo de fútbol gane cuando sabe que eso puede beneficiar a un político que está en las antípodas de su pensamiento. O sea, ahí hay algo para desentrañar. Concretamente en la Argentina todos lo entendemos perfectamente respecto al vínculo Boca y el macrismo. Y hay algo para desentrañar respecto al tema de la pasión, ¿no? ¿Qué implica la pasión? Y también la alegría de los pueblos, porque fue uno de los debates que hubo respecto del Mundial, porque había sectores en la Argentina y en el exilio argentino que planteaban que no había que privar al pueblo de la alegría y que por lo tanto estaba bien que se hiciera el Mundial. Y la campaña anti-argentina, como la llamaron aquí, pero la campaña en contra del Mundial, que fue real, una campaña en contra del Mundial, obviamente no una campaña anti-argentina, fue una campaña en contra del Mundial, mostraba la Copa del Mundo cercada por alambres de púa, significando claramente que lo que había acá era un campo de concentración. Y en ese sentido, para mí no había ninguna duda. Ahora, ¿cómo se hace para intervenir en lo emocional? A mí el fútbol me gustó desde chiquito, cuando entra en mi cabeza también lo racional. Y no es algo sencillo, por eso lo planteo, esta disyuntiva que para mucha gente debe existir. Al fin y al cabo somos parte de esta sociedad, nos criamos en esta sociedad, especialmente los hombres, con el machismo, el fútbol, todo lo que representa. Entonces pareciera que no está vinculado a la política, no está vinculado a lo social. Al fin y al cabo, si quiero que gane Boca es porque son mis colores, la pasión y todos los etcétera que le podamos agregar. Y en mí hubo una colusión en un determinado momento respecto de la pasión, que en realidad se disipó bastante rápido y ganó lo racional. Y son esos momentos donde uno tiene que tratar de no perder la cabeza, como se dice, y ser absolutamente frío y racional. Ahora, ¿cómo lo racional también uno lo incorpora en lo emocional? Porque yo recuerdo esos últimos minutos del partido cuando casi Holanda hace un gol y gana, y la verdad, yo sufrí porque no fuera gol. Entonces yo había logrado incorporar
aquello que era absolutamente racional, el vínculo de la dictadura con la política, con algo que me atravesaba por lo emocional. Tal vez me favoreció el hecho de haber estado fuera de la Argentina en ese momento, pero creo que aún estando en la Argentina yo no hubiera tenido dudas respecto de qué lugar tener. Y creo que lo cuento un poco en el prólogo también, creo que las madres fueron muy importantes en ese sentido, incorporando los dos elementos, el elemento de lo racional y el elemento de lo emocional. Lo racional por la denuncia, pero lo emocional porque también lo emocional involucraba la denuncia. Acá se estaba hablando de hijos e hijas, o sea, acá había algo que atraviesa profundamente lo emocional, que va mucho más allá de una mera denuncia de un sistema político, que muchas veces se puede hacer y queda casi como en una denuncia racional. Se pierde el aspecto humano. Y creo que uno de los tantos méritos de las madres es haber puesto sobre la mesa lo emocional conjugado con la denuncia racional. Lamentablemente no es solamente un fenómeno argentino, lo sabemos, hay desaparecidos, exterminios en tantísimos países y cada vez que vemos a una persona que llega, hace poco estuvo acá una mexicana también que estuvo en C5N contando la desaparición de sus 4 hijos y uno está muy atravesado cada vez que uno escucha una historia similar. Pero está la denuncia política, que tiene un contenido muy fuerte. Y creo que los viajes, porque al fin y al cabo el libro o los 2 tomos tienen que ver con el tema de los viajes, yo creo que los viajes prendieron, entre otros motivos, por esta forma de conjugar de las madres de lo emocional y lo racional. Denuncias políticas hay siempre. Cada vez que hay represión, cada vez que hay dictaduras, hay denuncias. Es lógico, lo hacen organismos de derechos humanos, lo hacen dirigentes políticos, pero creo que acá hubo un contenido muy fuerte que implicó un salto cualitativo respecto al tema de la denuncia. Y qué es el significado sobre madres, que yo no me voy a explayar, hay libros escritos sobre eso, hay tomos escritos sobre el rol de las madres, hay análisis feministas hechos sobre el rol de las madres como tales o trascendiendo la propia historia de mujeres. Pero a mí me parece que esa necesidad de estar en todos los lugares a través de una firmeza, que eso es una de las cosas que a veces llama mucho la atención, esa firmeza, esa dureza. O sea, vamos a ir a ver al Papa y lo perseguimos donde sea. Y vamos a llegar hasta decirle lo que queremos decir. Y si hay que esperar 10 horas, vamos a esperar 10 horas. ¿No? Hay una tenacidad admirable, sin lugar a dudas. Y que los viajes son muy diferentes. Lo van a ver cuando lean los 2 tomos, son realmente viajes muy diferentes porque está no solamente matizado por anécdotas, cosa que me parece maravilloso el hecho de haberlas incluido, que otra vez es ese aspecto humano, ¿no? No quedarse solamente en la fría denuncia o viajamos a Suiza, fuimos a un tribunal, hablamos con esta, hablamos con la otra persona y denunciamos. No, nos caímos, dormimos en la misma cama, lo que comimos, lo que hicimos, todo aquello que tal vez es difícil de imaginar, porque creo además que en el imaginario colectivo, cuando a veces hay un exceso de denunciología, se piensa que las personas que denuncian están en hoteles 5 estrellas, viajan en primera clase o en ejecutiva, o viajan con todas las comodidades. Y creo que el libro en ese sentido refleja muy bien sin cuota de sufrimiento. O sea, que también me gustó mucho. Está claro, y todos lo sabemos, y más quienes estamos acá, que la cuota de sufrimiento es muy poderosa. Pero el libro no transmite eso. Incluso cuando había que esperar tantas horas para ver al Papa, a un dirigente político o quien fuera, no se transmite el tema del sufrimiento, sino el tema de la lucha, la necesidad de contar y de estar acá. Y yo lo señalo un poco en el prólogo, pero por supuesto que hay que para explayarse muchísimo.
el tema de cómo nos plantamos nosotras frente a determinados políticos. ¿A quién le decimos qué? Y con quiénes llegamos hasta un determinado límite. El hecho de no transar o decir lo que hay que decir independientemente del contexto o de lo que a veces aconsejan los políticos tradicionales o las políticas tradicionales, pero por lo general son hombres, así que podemos decir en general los políticos tradicionales. Y creo que eso fue otra de las marcas de las madres y de tantos fenómenos que aparecen y desconciertan a la política tradicional, en el más amplio sentido de la palabra. Y de hecho, sabemos, esto ha sido parte de los debates, que no todos los partidos políticos progresistas de izquierda apoyaron en un primer momento a las madres por ver ese fenómeno como algo que ellos no habían parido y que por lo tanto no podían manejar concretamente. Y sí, en ese sentido, las madres eran y siguen siendo incontrolables. Al haber nacido por fuera de cualquier estructura política ordinaria, donde se baja línea y se dice qué es lo que se hace o no se hace, más allá de los debates internos que hayan podido tener, está claro que el fenómeno en sí mismo responde a tantos otros fenómenos no tradicionales de la política que desconciertan, como los chalecos amarillos en Francia ahora, como fueron las asambleas de vecinos en el fines del 2001, 2002, 2003 en la Argentina, cómo fue la irrupción del feminismo, de los piqueteros, de tantos otros fenómenos políticos que se hacen parte de nuestra propia realidad del mundo político, pero que en un primer momento desconciertan, no responden a un canon determinado, uno no sabe muy bien cómo acercarse. En mi caso esto era más sencillo, yo estaba afuera y lo que había era claramente una denuncia de aquellas que se atrevían a denunciar y podían viajar y hacerlo, e incluso con familiares o familiares lejanos o amigos de familiares desaparecidos que no se atrevían a denunciar o que no se atrevían a acercarse a las madres, cosa que no está contada en este libro, por supuesto, porque este libro trata el tema de los viajes. Y por último, porque sé que somos varios en la mesa, a mí me gustó mucho eso de la tenacidad de plantarse de plantarse irrespetuosamente, en el buen sentido de la palabra, frente a papas de la política y papas literalmente, sin vergüenza, sin tapujo, sin temor, de igual a igual. Por más que todos sabíamos que no eran de igual a igual, pero eran de igual a igual. El no de igual a igual se lo ve con las actitudes del Papa en ese momento. Pero nosotros vamos y nos sentamos en la mesa, en el piso o donde fuere, con quien fuere. Y creo que es algo que a veces tienen los movimientos que no surgen de la política tradicional, que tienen esta cuota de irrespetuosidad, de romper con los buenos modales, con las buenas costumbres, que hace a estos movimientos tan disruptivos. Y en este caso creo que las madres claramente fueron y siguen siendo disruptivas. Así que celebro, por supuesto, la aparición de los tomos de los viajes. Les digo, hay escenas muy divertidas, vale la pena leerlas, más allá del recorrido de vimos a tal o cual persona. Y termino con lo que comencé diciendo. Gracias por convocarme a mí humildemente. Estoy acá acompañándolas a ustedes. Una cosita que quería decir y que se imaginarán que me había notado muchas cosas, pero nada, cuando llego acá siempre me pasa lo mismo. Ante las madres me olvido, pero hoy no es cualquier día. Hoy una vez más la dirigencia argentina, no toda la dirigencia argentina, pero en el Senado se votó una ley que benefició al Grupo Clarín, concretamente a Papel Prensa. Yo me presenté como prosecretario de Medios y de Publicaciones, acaba de llegar Facundo, que lo vi, que es el director de la editorial que está allá, pero antes que nada soy un trabajador de prensa. Si soy un trabajador de prensa y cuando hicimos en su momento
fundamos Tiempo Argentino, del que fui primero vicedirector y después director, y pudimos hacer la investigación de papel prensa, es porque hubo gente antes que nos precedió. En la denuncia y en la denuncia contra el Grupo Clarín y en la defensa de los trabajadores. Una persona a la que admiro y es la primera vez que estoy con él, la segunda, la primera te saludé en la plaza cuando te dieron y no te vas a acordar el pañuelo. Es Pablo Yonto, que es un periodista y abogado admirable. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Sí, es un día triste en este sentido, ¿no? De otra vez los tentáculos de Mañeto y del Grupo Clarín apareciendo por todos los rincones del país. De todos modos, creo que la alegría por la presentación de estos 2 tomos supera todo lo que pueda hacer el macrismo hoy, que debe estar haciendo otras cosas más sucias. Y creo que en los 2 roles que me ha tocado en esta vida de andar por el camino del periodismo y andar por el camino de la abogacía, estos 2 tomos se juntan y por supuesto, además de las madres en su enorme defensa de los derechos humanos y la Facultad de Periodismo y los trabajadores de prensa y la Universidad de La Plata, el lugar al que también yo pertenezco, se conjugan en estos 2 tomos para traernos un viaje, es decir, meterse en esta historia, meterse en estos 2 tomos y en los que vendrán, es ponernos a viajar con las madres en esas odiseas hermosas de esas madres desconocidas. ¿Quién conocía a las madres de Plaza de Mayo en el mundo? Si precisamente la prensa argentina, que era la que tenía la obligación de estar presente en cada uno de los reclamos, no solo no estuvo, sino que las combatió. Un enemigo de las madres fue la prensa argentina y muchísimos de los periodistas que hoy todavía tienen pantalla grande en la Argentina y de los que tenemos que hablar uno por uno para no olvidarnos sus nombres. La prensa ocultó los viajes de las madres, es decir, estos viajes que están contados aquí, hoy vuelven a transitar sus recorridos y sus ómnibus y aeropuertos y escalas, etcétera, y nos vuelven a refrescar que ninguno de esos viajes fue cubierto por la prensa argentina. La prensa argentina, que se jacta, ¿no?, de estar en los momentos de lucha con la dictadura. Ayer hubo una mesa en la que uno de estos personajes, Jorge Fontevecchia, director de Editorial Perfil, que apoyó a la dictadura, que sacó artículos diciendo que por fin se había exterminado a la guerrilla en La Plata, un artículo de 4 páginas en la revista La Semana de 1977, jactándose y defendiendo a la dictadura por haber limpiado La Plata del terrorismo. Ese personaje ayer estaba en una mesa sobre prensa y dictadura reivindicando a su editorial como una editorial que había luchado contra la dictadura. Esta cuestión que no es increíble para nosotros, porque es muy creíble, porque este sinvergüenza de Fontevecchia ha hecho gran parte de su última trayectoria en los medios de los cuales él es dueño de un grupo, se ha jactado siempre de haber peleado contra la dictadura, cuando él fue uno de los que combatió, pero a las madres, con el silencio y con artículos de este tipo. Por eso el rescate en estos 2 tomos tiene que ver con la comunicación, porque esta es una obra que nos que nos cuenta lo que no nos contó la prensa argentina en aquel momento y que nos vuelve a contar
sobre todo a ustedes, los que algo han leído alguna vez de los viajes de las madres, con mayor detalle todo lo que en algún periódico, en alguna charla de las madres, en alguna charla con Eve, nos fue agregando, nos iba dando algún detalle cuando fuimos a Italia, cuando fuimos a México, cuando íbamos a Suecia, cuando veíamos a personajes que algunos nos atendían y otros nos daban la espalda. También sacarle la careta a algunos personajes como Felipe González en España y los no que les dijo a las madres. Bueno, gran parte de esto está contado aquí para hacernos viajar a nosotros en esa odisea y sentir, por lo menos es lo que me pasó muy fuerte, es sentir cómo ese viaje tuvo resultado en aquel momento y tiene resultado hoy. Las madres han sido, además de un ejemplo de lucha, además de un testimonio histórico para la Argentina, además de lo que ha representado para la historia, además de lo que ha representado para la sociedad analizada en todas sus facetas, hay un aspecto en el que las madres siguen estando, aunque no estén, que es en el tema de cada condena que se obtiene respecto a los genocidas. Cada juicio a los genocidas es otra victoria de aquellos viajes de las madres. ¿Por qué? Porque cada vez que llegamos a un juicio por delitos de lesa humanidad en todo el país, este año va a haber más de 30 juicios en todo el país cuando termine diciembre, y esa es otra gran victoria del pueblo argentino encabezado por las madres. Cada vez que se acumula la prueba para condenar a los genocidas, muchos de los documentos que sirven para condenarlos son los documentos elaborados por las madres y son los documentos que gracias a los viajes de las madres se lograron en otros países del mundo. Cuando se piden los informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cuando se piden los informes a las embajadas, cuando se piden los informes a los archivos del exterior, es entonces cuando vuelven esos papeles y dicen que las madres habían denunciado en el año 77, en el año 78, en el año 79, y está la denuncia de cada caso, de los casos agrupados, de los casos que ocurrieron en Tucumán, en Córdoba, etc. Es decir, vuelven los papeles fotocopiados pero certificados de aquellos papeles amarillos que son los originales y que han quedado en esos países producto de que las madres los fueron llevando, porque las madres viajaban además cargadas también de documentación y de papeles que iban a ir entregando para conformar lo que aquí en la Argentina no había, que era la gran denuncia internacional que permitió primero la primera victoria comunicacional frente al periodismo cómplice de la Argentina que se callaba, se logró derrumbar ese cerco de silencio y que los medios del exterior fuesen los primeros en abundar en noticias que iban a tener repercusión política enorme en la Argentina. Esa fue la gran primera victoria de esos viajes. Es decir, los viajes tuvieron un 1-0 primero, que era romper el silencio comunicacional de los medios en la Argentina y de los periodistas jetones en la Argentina. Esa fue su primera gran victoria de esos viajes. Y la segunda victoria es la que hoy continúa, ya con el 40-0, 41-0, 42-0, 43-0 en cada condena a los genocidas, porque esos viajes con las denuncias regresan en forma de prueba para condenar a los genocidas. Y fíjense lo que ha pasado o lo que nos pasa ahora con un último juicio que se está haciendo, que no tiene que ver con la dictadura, pero sí, que es el juicio por los compañeros desaparecidos en La Tablada, en 1989.
En aquel momento, de los pocos organismos e instituciones o asociaciones civiles en la Argentina, o inclusive grupos militantes que se pusieron del lado que había que ponerse, fueron las madres. Y hoy, en el juicio por la desaparición de uno de los 4 compañeros desaparecidos y asesinados en La Tablada en enero del 89, una de las pruebas que se aportó para este juicio que se está haciendo ahora, diciembre del 2018 en San Martín, fue el periódico de las madres. ¿Por qué? Porque el periódico de las madres fue el primer medio de comunicación en denunciar las desapariciones y los crímenes cometidos, entre otros, por el general Arrillaga, militar del ejército, que bajo el disfraz de la recuperación del cuartel de La Tablada, cometió actos de terrorismo de Estado en el cuartel de La Tablada. Ese general Arrillaga, denunciado por las madres en 1989, a pocos días de los hechos de La Tablada, era un represor que había actuado como tal en Mar del Plata. Y hoy está siendo juzgado por los crímenes cometidos en La Tablada. Y también los viajes sirvieron, porque uno piensa en los viajes de las madres solamente, o algunos pueden suponer, bueno, son los viajes de las madres durante la dictadura. No, son los viajes de las madres durante la dictadura y durante la democracia, para, durante la democracia, no solo denunciar la impunidad de los genocidas de la dictadura, sino para denunciar las violaciones a los derechos humanos que los gobiernos democráticos cometían, sobre todo durante el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem. Todo eso, bueno, forma parte de esta maravilla de obra que han hecho las madres, primero, y segundo, las compañeras y compañeros, muchos de los cuales están en la mesa y otros los veo por ahí, que también son la expresión que siempre debemos agradecer de todos los miles y miles de militantes que en el anonimato han estado encolumnados y siguen encolumnadas y encolumnados detrás de las madres. No solo veo aquí a los compañeros de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, a los compañeros de la editorial, a los compañeros y compañeras de los distintos medios alternativos que dan esa pelea comunicacional todos los días. Veo ahí al compañero Ramos Padilla, entre otros, y uno se enorgullece de que todas estas semillas de las madres que se plasman sobre todo los jueves, y que el jueves, con esa emoción de la marcha de la resistencia, ¿no? Lo que representó bajo esa lluvia tremenda, y ver ahí a las madres con los pies hinchados y mojados por la lluvia torrencial del jueves, y verlas que no aflojaron, estuvieron ahí las 28, no sé, corregime, por las horas, por lo menos más de 27 allí. Uno, bueno, vuelve a sentir que cuando las madres dicen que ese ejemplo de los hijos se ve ahora reflejado en los miles y miles de jóvenes que acompañan, uno se siente, por supuesto, orgulloso y bien de estar en este lugar. Vamos a estar muy agradecidos siempre de que nos hayan permitido compartir un pedacito de mucho de lo que han hecho las madres. A mí me tocó escribir algo raro, que es algo que va en el medio, ni prólogo, ni epílogo, ni nada, no tiene nombre, va en el medio, que era como darles la despedida del primer tomo y la bienvenida al segundo tomo, y ahí, simplemente para cerrar, uno lo que quiere contar ahí también es: miremos siempre la consecuencia de las madres en no ceder a ninguno de sus principios. Porque si algo uno vuelve a aprender en este libro, porque a veces uno se olvida del tema de la consecuencia en la política,
y las madres hacen política y nos enseñan esa consecuencia, ya en esos tiempos en los que uno dice y se pregunta, yo me pregunté, digo, pero recién salían al exterior, nadie las conocía, iban a casas donde, como cuentan ellas, bueno, si había 2 colchones, bueno, iban 4 madres, 2 van al colchón y 2 duermen arriba del elástico de la cama, y iban a ir a presentarse ante presidentes, jefes de Estado, ministros, etcétera. Y uno dice, bueno, con semejante panorama, si ibas a decir algo y te decían, bueno, pero no vamos a entrar en colisión con tal cosa, vamos a acomodar algún párrafo, no vamos a ser tan vehementes en la denuncia, vamos a usar lenguaje un poco más moderado. Y no, las madres dicen, no, acá no se cambia nada. Nada, esto es lo que decimos y si les gusta bien y si no, seguimos. Y bueno, y eso dio resultado, ¿no? Porque esa consecuencia de las madres es la que permitió que en todos los países a los que iban, bueno, la voz de las madres era escuchada como tal, sin recortes, sin autocensura, sin moderación y sin nada, como siempre nos enseñaron. Ni un paso atrás. Por eso, madres, gracias de nuevo. Bueno, Pedro, como habíamos dicho, se tiene que ir. Gracias, Pedro. Y toma la palabra un amigo, alguien al que quiero mucho, respeto mucho y que llevó adelante la coordinación y que hizo, de verdad, me consta lo imposible, dedicando horas, muchas horas, menos horas con Lunita. Luis Arranz, ustedes lo conocen. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias, la verdad que estamos muy emocionados, muy contentos, muy felices. De alguna manera es poder decir misión cumplida a una responsabilidad que nos habían dado las madres hace muchos años, con todo lo que implica cuando las madres le encomiendan a un grupo de personas una misión, una tarea, una labor, que hasta que no se logra, no se consigue, bueno, uno está siempre sufriendo y demás. Pero por suerte hoy estamos muy felices, no hay pichetos, bocios y demás que puedan empañar, no puedan empañar esta felicidad. Y simplemente lo que quería compartir era un poco el proceso que tuvo la escritura de este libro y contarles algunas de las cosas que van a encontrarse quienes puedan leer el libro y adentrarse en sus páginas. En primer lugar, sobre todo, la misma emoción con la que estoy hablando en este momento es la misma emoción que queremos y esperamos que se transmitan en esas letras escritas del libro. Este es un libro colectivo, absolutamente colectivo, de principio a fin. De alguna manera todos los libros son colectivos, ¿no? Porque uno lo escribe, otro lo diseña, otro lo edita, otro lo imprime, otros y otras, ¿no? Pero en este caso tuvo la particularidad de haber sido hecho por un conjunto de personas, de colegas, de periodistas que pusieron su entusiasmo, su capacidad, su compromiso, su labor, su tiempo, y que me parece importante poder mencionar y que todos y todas los podamos aplaudir. Martínez Moje, uno de los protagonistas de este libro, integrante de Prensa Madre. Nicolás Colombo, otro protagonista del libro. María Zucarrat, que además tuvo la brillante idea de ese mapa desplegable que se van a encontrar en el libro. Mauro Castro, fuerte el aplauso también para él. Silvia Zapico, Sandra Massimino, Paloma Baldi, Jorge Pardés, Ariana Budasov, Marina Arias, Facundo, el director de la editorial, las diseñadoras. Toda esta gente trabajó durante muchos años para que esto pudiera ser posible. Imagínense que cuando empezamos a soñar esto, cuando Eve tuvo la idea, cuando se le ocurrió,
Por ejemplo, el FMI no estaba en la Argentina, para que tengamos un ejemplo de la radiografía de lo que estábamos hablando, ¿no? Gobernaba una mujer, eran otros tiempos, y logramos, después de tantos años, casi 5 años de trabajo, llegar a la edición de este libro. Por supuesto, la promotora, la impulsora, es Eve, su empuje, su confianza también en que lo podamos hacer, y además protagonista de la mayoría de los viajes que narramos en estos libros. El libro fue concebido inicialmente como un tomo único y fue trabajado de esa manera, pero cuando llegamos al momento de la edición final, nos dimos cuenta que entre el texto y los documentos que integran el libro, fotos, artículos, cartas, teníamos más de 1100 páginas y era como impensado tener un texto de esa manera, así que la editorial tuvo el buen tino de dividirlo, entonces son 2 tomos, el primero del año 78 hasta el año 90, el segundo del año 91 hasta el año 97, que abarca de esta manera los primeros 20 años de viajes de las madres. Después de todo ese trabajo colectivo, o en el medio de ese trabajo colectivo, el libro se enriqueció con el aporte de plumas distinguidas, de compañeros de militancia, Pedro Brigger, Pablo Yonto, Ana Jaramillo, Alejandro Kaufman, Eve de Bonafini y Cristina Fernández de Kirchner, que participan en el libro. Lo cual lo potenció, lo enriqueció, y además todas y todos ellos recibieron el pañuelo de las madres, lo cual también es una característica que tiene quienes fueron autores de prólogos y epílogos. Bueno, en el caso de Pablo era como una cosa en el medio del mar, que terminó siendo como el epílogo de uno y dando pie al otro. Pero todos ellos tuvieron el honor de recibir la máxima distinción que cualquier persona, cualquier militante puede recibir, que es el pañuelo de las madres. En esa cadena colectiva que participaron en el libro, es insoslayable mencionar a quienes trabajan y trabajaron en el archivo de la asociación. Nada de esto hubiera sido posible si en ese archivo, que es uno de los archivos más importantes de América Latina respecto a derechos humanos, que fue conservado, que fue sistematizado, que fue ordenado por las madres y por un montón de compañeros y compañeras. Norma está aquí presente, es una de las artífices también. Fuerte el aplauso para ellos. Y además, los compañeros de la Universidad Nacional de La Plata, que digitalizaron buena parte de ese archivo ante la amenaza del gobierno de Mauricio Macri de querer sacar a las madres de esta sede histórica y también apropiarse con el archivo. Por supuesto, la lista de agradecimientos es mucho más amplia, incluye también a la Facultad de Periodismo de La Plata, a la universidad, a la editorial, a tantos compañeros que participaron de distinto modo en este trabajo colectivo, que como decía Gustavo, es un libro que es un nosotros, y ese nosotros también tiene que ver con esta gesta maravillosa que intenta narrar qué es lo que hicieron las madres a lo largo de estos primeros 20 años en estos viajes. Y para nosotros fue también un aprendizaje inmenso poder participar. Nos pasó, de alguna manera nos las pasamos viajando estos últimos 5 años, ¿no? Porque cuando yo le daba el viaje a alguno, decía, no sé, te vas a Australia en 1990, entonces era como un viaje en tiempo y en el espacio, te vas a Chile en el 91, a Viena en el 93, a Cuba en el 94 y así. Y todo eso era una manera de adentrarnos en esa época, de poder reconstruir el viaje. Imagínense también, como decía Pablo al principio, sobre todo en los primeros viajes, que salvo lo que las madres habían traído de vuelta, no había absolutamente nada más. No había un artículo periodístico, no había, por supuesto, ni la posibilidad de buscar archivos en internet porque ninguno daba cuenta de lo que había sucedido en aquellos primeros años. Y aparte no habían tenido la cobertura periodística como para que hubiera un registro. Entonces era una manera de reconstruirlos, de sentarnos a hablar con las madres, de entrevistarlas, de narrarlas, de editarlo, de ver qué cosa nueva se podía buscar. Pasó, por ejemplo, María Zucarrato en uno de los viajes, que era un viaje a Chile, donde Eva había visitado una cárcel y había recibido muchas cartas de las compañeras que estaban detenidas. Se puso en contacto con una de ellas, que seguramente esté viendo la transmisión en vivo, que están haciendo los compañeros de audiovisuales vía redes sociales, y que, bueno, que brindó su testimonio casi 30 años después de aquel encuentro con Eve, que puso a disposición las cartas y que está muy entusiasmada con que esto pudiera ser también narrado y sistematizado. Y realmente es como inabarcable
inconmensurable lo que hicieron las madres. Yo recién estaba chusmeando porque quería tener el dato preciso. El primer viaje que hicieron las madres fue en el año 78, fue a Estados Unidos, y de Estados Unidos viajaron a Italia con la intención, que finalmente no se concretó en ese viaje, de que las recibiera el Papa. Ese viaje duró 30 días hábiles, y en esos 30 días hábiles generaron y concretaron 67 reuniones, y así esa es la impronta de cada uno de los viajes. Es un ritmo imparable, donde todo el tiempo hay encuentros, actividades, reclamos, marchas. Es una cosa incesante. Ese viaje, que además, con la distancia que implica viajar de Argentina a Estados Unidos en plena dictadura, con el riesgo que implicaba viajar, ir, denunciar, volver, y el riesgo físico que implicaba eso, pero también entendimos cuando hacíamos el libro que hubo también una distancia mayor, quizás en términos simbólicos, que era que muchas madres no habían salido ni siquiera de sus propias ciudades de origen, o lo habían hecho específicamente para venir a la ciudad de Buenos Aires, a la Plaza de Mayo, para marchar cada jueves, y había una distancia mayor aún de la que había en kilómetros en el hecho de encontrarse de golpe en una reunión en la OEA, en la ONU, en el Departamento de Estado, y como decía Pedro, de igual a igual reclamar, no personalmente, no por su caso, sino de manera colectiva. Eso también fue un aprendizaje muy grande en torno a cómo fueron concebidos esos viajes por las madres. En primer lugar, no reclamar nunca, sobre todo al principio, ningún recurso económico, pese a que las madres ni siquiera tenían sede donde funcionar. No ir a pedir plata, que era lo primero que, por ejemplo, en Europa podían ofrecer, ¿no? Dinero como una especie de poder generar un apoyo. Las madres decían explícitamente que lo que estaban buscando era poder hacer eco de lo que sucedía en la Argentina, la desaparición de sus hijos, entendida en términos colectivos también, la desaparición de las y los 30.000, y además, a medida que iban tomando dimensión de lo que ocurría en el país, poder denunciar el genocidio, poder denunciar lo que pasaba en el país, y que eso extendiera las fronteras y que eso tuviera repercusión. En ese primer viaje a Italia, a Estados Unidos y a Italia, las recibió el presidente de Italia, el primer presidente que las recibe, Sandro Pertini, en el año 78. Hay miles de anécdotas muy graciosas porque también se combina todo el tiempo estas cosas que tienen las madres, de su cotidianidad de madres. Ese día, bueno, también ninguna sabía hablar ningún otro idioma que no fuera el castellano, salvo en honrosas excepciones o muy particulares. Ese día habían ido al supermercado, el día que las recibió Pertini, habían ido al supermercado a comprar, intentando hacerse entender de que querían tenedores, no sabían, Eve sabía decir forcheta, pero no sabía decir otra cosa más, y tenían un compañero que les había facilitado una de las casas, también había puesto su teléfono para, en las miles gestiones que habían haciendo, porque eran como posta, ¿no? Una gestión llevaba a otra gestión, y esa gestión llevaba a otra gestión. Entonces, cuando van a esa casa a preguntar si habían recibido algún llamado para tener una nueva reunión, esa casa tenía una escalera muy larga, entonces era mejor pegar el grito desde abajo, desde la vereda. Llamó a alguien, si no, y en caso de que hubiera que subir, se subía, si no, se evitaban todos esos pisos. Y el compañero le dice, sí, llamó Pertini, llamaron del Palacio de la Casa de Gobierno de Italia, las está recibiendo Pertini, vayan para allá. Y fueron las madres con las bolsas del supermercado. Y hay un testimonio de las bolsas colgadas en un perchero, estilo rococó, la recibió la guardia, todo, una visita oficial. Y Eve cuenta que lo único presentable, digamos, entre comillas, que tenía de ropa era un tapado, que no se podía abrir. Todos le decían, deje el tapado por acá. No se lo quería sacar porque estaba con ropa de ir a hacer las compras, ¿no? Pero sin embargo, Pertini las recibió, se había negado a recibir a Videla unos meses antes en un viaje a Italia. Ahí mismo mandó una comunicación repudiando a la dictadura y apoyando a las madres, y significó un apoyo concreto muy importante para la organización. Decía entonces que esos primeros viajes tenían esa finalidad, que era la de denuncia, que permaneció a lo largo de esos 20 años, y ya después, con gobiernos constitucionales, lo que aparece también es una tremenda articulación política con organizaciones, con instituciones, con presidentes, con medios, con iglesias, lo cual demuestra también la fecunda organización política que construyeron las madres. Imaginen, por ejemplo, que se atrevieron a organizar en París, en el año 94, un encuentro que llamó Madres que Luchan, un encuentro con organizaciones integradas por mujeres de distintos países
de Sarajevo, de Brasil, de Bolivia, de Perú, de distintos países de Europa, de Asia, más de 15 organizaciones, organizado por las madres, llevado a cabo en París, para que a partir de esa identidad de ser mujeres, de ser madres que luchan, se pudieran encontrar, se pudieran articular. Y esa reunión, que fue muy importante, terminó con un encuentro con el presidente de Francia, Mitterrand, también demuestra la capacidad organizativa que tenían y que tienen las madres, y es lo que intentamos de alguna manera poder narrar en los viajes, poder que cada uno, como decía Pablo, Gustavo y Pedro, pueda viajar al leer el libro y sentir que estaba con las madres. A partir de ahí aparecen un montón de características que decía, esto de no pedir recursos, no pedir dinero, no hablar en nombre propio, no llorar, correrse el lugar de víctimas. Les ha pasado que en muchos viajes les decían, ustedes tienen que llorar ahora, con la intención de que eso iba a generar un efecto mayor, y las madres se corrieron siempre de ese lugar de víctimas porque se constituyeron como actores, como actrices sociales de una época que tenía que ver con la denuncia de una manera de pensar, y además en el puente entre los 30.000 y los nuevos hijos que le fueron naciendo a lo largo de todos estos años. Y de otra concepción absolutamente profunda y que respetaron en cada uno de los viajes era no vincular ningún viaje con turismo, porque entendían que ser madres desaparecidos no le daba esa posibilidad, ese privilegio. Incluso pasa que a veces cuando se organiza un congreso en alguna ciudad, una de las actividades como parte de ese congreso es visitar lugares turísticos de tal lugar, no sé, lugares emblemáticos. Las madres se negaron absolutamente siempre a eso, se quedaban haciendo actividades, organizando reuniones, lo cual muestra esa intransigencia, que no sé si es el término, porque a veces la intransigencia da soledad, y creo que es más desobediencia, una desobediencia activa, que tenía o principios. Acá tengo una apuntadora de lujo que me va dictando. Y quienes lean el libro van a poder leer también, por ejemplo, los encuentros de las madres con un tal Evo Morales, cuando era dirigente cocalero, cuando ni siquiera soñaba con la presidenta. Acá tenemos el gusto también de contar con el cónsul de Bolivia. Fuerte el aplauso a Sixto Valdés. Con Lula, cuando era un obrero metalúrgico. Lula, que hoy recibió una buena noticia, muy posiblemente quede en libertad. Ojalá. El vínculo que iban construyendo las madres mucho antes de que siquiera imaginaran la posibilidad de ser los líderes con los cuales se fueron constituyendo a lo largo de los años. Ni hablar en los encuentros con Fidel Castro en Cuba, el encuentro con Marcos en la selva lacandona, y así tantos otros, y viajes a lugares exóticos, Filipinas, Corea del Norte, Corea del Sur, Australia, que realmente muestran también plagados de miles y miles de anécdotas. Para mí el viaje de Corea del Norte es un viaje muy divertido. Ahí se había organizado el Encuentro Mundial de la Juventud y las madres fueron convocadas por su juventud de espíritu, obviamente. Son esos encuentros multitudinarios donde participan 11.000, 12.000, 15.000 personas de distintas delegaciones de distintos países. Había sido el líder de Corea del Norte, era el abuelo del actual, como siempre dice Eve, el querido y apreciado camarada Kim Il-sung, que tenía absolutamente organizado al estilo norcoreano, con esa rigidez que caracteriza ese sistema político. Y, por ejemplo, ahí habían viajado Eve y Juanita y habían hecho una distinción. Eve, por ser la presidenta de la asociación, estaba alojada en un hotel de mejor categoría. Juanita, como no tenía ese rango, tenía otro hotel. Se encontraron con la respuesta de las madres, que dijeron las dos, sí o sí, en el mismo hotel. Eve dijo, no me cambio, se quedó empacada como hace ella. No tenía problema de ir al hotel donde estaba Juanita, no importaba, pero las dos en el mismo, cosa que lograron. El jueves, como todos los jueves, a las 15:30, en el lugar que estuvieran, las madres marchaban en cualquier plaza, en la plaza que estaban, de cualquier país. Bueno, para organizar una marcha en Corea del Norte hay que pedirle permiso al querido y admirado camarada Kim Il-sung. Sin ese permiso es imposible. Entonces le decían que no existen. No hay ninguna marcha que no sea organizada y convocada por el gobierno se puede realizar. Ustedes no saben cómo se va a poner el querido y camarada Kim Il-sung cuando ustedes
Y las madres, ustedes no saben cómo nos vamos a poner las madres de Plaza de Mayo si no podemos hacer la marcha a las 15:30 todos los jueves, que por supuesto hicieron, ¿no? Además está decir. Lo mismo pasó en Cuba, porque al principio el primer viaje a Cuba fue difícil, porque cuando llegó Eve, bajó del avión, Granma, el medio, el diario oficial de Cuba, le preguntó qué le diría a Fidel Castro, y Eve le dijo que por qué había asistido a la asunción de Alfonsín, que había recibido la banda de un asesino como Viñones, ¿no? Que era la postura de las madres en aquel entonces, era que Alfonsín no recibiera la banda presidencial de un dictador, sino de cualquier ciudadano que lo hubiera votado. Alfonsín se negó a eso y se aceptó a recibir la banda militar, los mandos presidenciales de la dictadura, que después eso reveló también ese pacto de complicidad con la última junta que fue corrida del juicio a las juntas, precisamente. Eso implicó, obviamente, decir esa declaración en Cuba a Granma era, digamos, un poco polémico, no estaban tan habituados los cubanos, ¿no? a recibir ese tipo de... Pero así todo, ¿cómo? Novedoso, sí, por lo menos. Pero así todo, después tuvieron la relación que tuvieron con Fidel, han vuelto a viajar a la isla varias veces en estos primeros 20 años. Por supuesto también realizaron la marcha en la Plaza de la Revolución. Y eso es lo que intentamos narrar en el libro, ir mechando los encuentros con estas pequeñas anécdotas, todos los viajes además, sin ningún tipo de recursos, con las dificultades idiomáticas. Recién, un rato antes hablábamos con Beba de algunas de las anécdotas y de viajar a Estados Unidos y no saber ni siquiera cómo se dice agua. No te voy a quemar, no te voy a quemar. Entonces, digamos, todo eso, vivir esas situaciones y además lo que empieza a suceder después con el tiempo, que también fuimos contando en el libro, son los reconocimientos que también pasaron muchas veces desapercibidos para los medios locales y que las madres siempre recibieron en nombre de las y los 30.000. El premio Sájarov del Parlamento Europeo, el premio Mujeres que Luchan, después van a recibir el premio de la UNESCO, digamos, tantos reconocimientos a lo largo del mundo, que por eso el mundo es un pañuelo, ¿no? Esa fue la idea del título. Así que estamos muy agradecidos, muy honrados, muy contentos, muy felices de poder decir, como decía al principio, misión cumplida, de poder haber hecho este trabajo colectivo, de poder haber aprendido todo lo que aprendimos en estos 4 años, viajando por distintos lugares a través de la reconstrucción de estos viajes, y no viajando como una vía de escape, sino viajando como un aprendizaje de todo lo que implicó y de todo lo que hicieron las madres, de sus convicciones y sobre todo de que siempre, siempre, siempre tenemos algo para hacer o para decir, siempre, siempre, siempre tenemos el cuerpo para poner, para luchar, y ese es el legado de las madres que queremos transmitir en este libro. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Beba. Bueno, es medio difícil. Estoy muy emocionada. Bueno, muy agradecida a todos. Pero lo que más quiero reflejar es que las luchas no se pierden porque miren todos los que tenemos alrededor. El crear, el tener toda esta juventud, toda esta gente, toda nuestra solidaridad con ellos, es nuestros hijos renacidos. Y las madres, cuando empezamos a hablar de los viajes, era algo que queríamos transmitir totalmente nuestra falencia, nuestro pasar, nuestro inconveniente, nuestra desaparición de nuestros hijos, manifestarle al mundo lo que estaba pasando en nuestro país. Para nosotros el lado especial de esos viajes era eso. Transmitir al mundo lo que en nuestro país pasaba y la desaparición de nuestros hijos. Era muy difícil porque, como ya explicó perfectamente Luisito, el viaje costaba, el viaje era muy arriesgado, el viajar, el no tener dinero, el saber que íbamos a enfrentarnos con poderes muy grandes, el no saber qué iba a pasar cuando salíamos o cuando volvíamos. La dictadura estaba terriblemente en contra nuestro, como siempre.
Y entonces salieron los viajes. Los primeros viajes fueron muy, muy duros, mucho más duros, lógicamente, como todas las cosas cuando hay un inicio. Y después se fueron, al tener las amistades y el apoyo que tuvimos en el exterior. Por eso las madres siempre decimos que primero fue lo de afuera, porque acá muchos nos odiaban, muchos nos evitaban, éramos las madres de los revolucionarios, pero para ellos eran asesinos, éramos las madres gritonas, eran las madres que enfrentábamos a todo, que contestábamos mal, que puteábamos, que entonces éramos malas. Y eso era lo que nosotras queríamos transmitir. Queríamos transmitir, sí, que éramos malas, pero teníamos un motivo para ser malas. Nos llevaron los hijos, no sabíamos dónde estaban, se los llevaron vivos, no nos dieron noticias. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que nos riamos? ¿Que los felicitemos? No, gritamos, peleamos y puteamos. Siempre para las madres lo más importante fueron nuestros hijos y su lucha. Reivindicar su lucha como revolucionarios, manifestarle al mundo que eran revolucionarios, que tenían un concepto de amor por el otro, que querían transmitir que todos tuvieran derecho a todo, a buena vida, a buen trabajo, a que pudieran disfrutar como todos. Y ellos nos enseñaron eso a nosotras, porque muchas de nosotras estábamos en nuestra casa y no sabíamos de eso. Sabíamos que nuestros hijos militaban, nos preocupábamos porque decíamos, ay, cuídate, nene, como dicen siempre las madres, y ellos nos decían, no, mamá, no hay que cuidarse, hay que transmitir lo que está pasando, hay que pisar el amigo del otro, hay que ver lo que le está pasando al que está preso, hay que ver por qué nos persiguen y nos pegan. Y nos fueron enseñando. Y fuimos mamando eso hasta que aprendimos. Qué hermosos hijos tenemos, qué hermosura es ser madre de estos hijos. Y por eso nosotras seguimos peleando por ellos. Y tuvimos el concepto principal, la revolución de las madres es la revolución de los hijos. Al ser lo más importante la lucha de nuestros hijos, que es la nuestra, fuimos aprendiendo eso y con el tiempo nos hicimos tan revolucionarias como ellos. Claro, nunca igual, jamás, eso no lo vamos a igualar, pero sí es nuestro principio y nuestro proyecto común. Por lo tanto, las madres no aceptamos, como bien explicó Luisito, el dinero, jamás. Jamás el dinero por la vida de nuestros hijos, nunca, jamás. Nos morimos antes. No aceptamos los cadáveres. Nuestros hijos no están muertos, están más vivos que nunca. Y acá hay un ejemplo. Toda esta juventud que está acá son nuestros nuevos hijos. Son los mismos que van a hacer lo que hicieron ellos. Son los que no van a permitir que el pobre sufra, que la injusticia siga manejándose como se está manejando. Que vamos a enfrentar a Macri con todo lo mismo que se enfrentan a los otros. Que no queremos este gobierno, que no queremos un pueblo sufrido, que no queremos que haya tanta miseria y que sea entregado nuestro país. Estamos defendiendo no solo a la gente, sino al país. El país está siendo entregado, compañeros, y las madres y nuestros hijos no lo vamos a permitir. Con respecto a los viajes, hay anécdotas que verdaderamente son bastante divertidas. Una de ellas nos pasó que viajábamos con el CITA a Estados Unidos y el viaje nosotros lo teníamos organizado por escalas y nos falló uno por la tormenta, que había una tormenta de nieve impresionante, entonces no podíamos seguir al otro porque el avión no salía. Y teníamos que notificar al que nos estaba esperando en otro lado que no nos esperara porque no íbamos a llegar. Entonces había que quedarse ahí y era muy difícil porque después el otro se salteaba al otro y había que esperar ese que quedaba varado. Entonces nos tuvimos que quedar ahí forzosamente. Y el problema era que ninguna de las dos sabíamos inglés ni la más mínima idea de lo que era el inglés. Y entonces dijimos, bueno,
tenemos sed, queremos agua. ¿Cómo pedimos agua? Si no sabemos decir nada, no sabíamos decir agua. Entonces yo me acordé, le digo a Elsa, mira Elsa, en el perfume, la colonia, dice agua, agua de colonia. Vamos a buscar un frasco de colonia y vamos a ver cómo se dice agua. Y así pudimos saber cómo se decía agua. Es decir, todas esas pequeñas cosas nos hacían aprender, no el idioma, pero sí a defendernos. También otra vez, fuimos a un lugar donde había gatos por todos lados, pero gatos en la mesa, la persona que era la dueña del lugar, gatos acá, gatos allá, y nosotras no sabíamos dónde meternos, se comía con los gatos y todo. Yo le digo, en ese tiempo parece que no me acuerdo quién era mi compañera, me parece que era Elsa también, y le digo, mira, yo no me banco los gatos, vamos a irnos de acá, nos vamos a buscar otro lado, pero nos vamos. Y le digo, bueno, mira, vamos a bañarnos y vamos a ver si conseguimos algún compañero de los que están de los grupos de apoyo que nos pongan en otro lado. Bueno, digo, me voy a bañar. Me estaba bañando y de repente de la ventana me salta un gato a la bañera. ¡Ay, el grito que pegué! Así que hasta con los gatos. Después eran viajes muy cansadores en el sentido de decir de la dimensión en que se hacían, pero eran muy satisfechos porque toda la gente nos ofrecía cosas y nos daba los lugares. Y también una vez fuimos a un joven que era compañero, conocía mucho a Eve de hace mucho, que estaba ahí, y cuya pareja era una filipina. Entonces, bueno, nos dio el espacio donde era, en el suelo, en el lugar donde ellos dormían, porque no había otro lado. Entonces, bueno, vamos a dormir en el suelo. Y cuando nos acostamos en el suelo, había una tela tan sucia para acostarse, que yo le decía a Eve, mira, yo antes de tirarme en la tela, me tiro en el piso, porque estaba con una mugre impresionante. Nos levantamos para tomar un vaso de agua y la señora de él estaba lavándose los dientes arriba de todos los platos. Así que imagínense lo que representaba a las madres. Así tuvimos muchas cosas bastante cómicas ahora que uno las revive, pero que en el momento eran bastante dramáticas. Y también los lugares donde nos ofrecían lugares era todo el amor que ponía la gente, y eso también te daba mucha fuerza, porque te ofrecían más de lo que podían. Y ahí íbamos en una pareja que te dio el lugar donde ellos estaban, y después nosotras nos equivocamos del tren, cuando teníamos que subir, ponele, era Pérez y Pérez 1 había. Entonces las madres, en vez de bajarnos en Pérez 1, nos bajamos en Pérez, y era la otra estación, y los chicos no nos estaban esperando. Entonces, ¿qué hacemos? Y caminando no podemos ir, teléfonos no había. ¿Cómo hacemos para...? Y bueno, vamos a esperar, a lo mejor los chicos vienen. Los chicos se avivaron y vinieron a la estación donde estábamos nosotras. Entonces fuimos ahí y de repente nos dimos vuelta y nos fuimos para otro lado. Entonces uno de los chicos, ¡ay, madres, se pierden las madres! Gritando en el medio de la estación. Todas esas acciones nos alimentaban para las marchas, para las cosas que teníamos que hacer, ¿no? Porque era bastante bravo, pero lo que nosotras teníamos por sobre todas las cosas era transmitir, era la cosa más importante, transmitir la lucha de nuestros hijos, nuestra lucha, y que jamás íbamos a cambiar los principios. Nuestros principios son y serán siempre los mismos. La lucha de nuestros hijos, revolucionarios, orgullosas de ellos, y que no los vamos a olvidar ni vamos a permitir que se olviden nunca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Están los libros ahí para comprar, con un detalle. Todo lo recaudado de los libros es para las madres, es decir, la editorial dona absolutamente todo, lo recaudado para las madres, así que es una manera también de ayudarlas. Muchas gracias.